está con ustedes para que hagamos una integración o revisión. No le digamos nunca repaso, eso suena como escuela. Vamos, que están haciendo bulla. Entonces vamos a trabajar el resto que el tiempo hasta las 3 en dos aspectos. Primero lo que es diencéfalo y segundo lo que es la anatomía interna de los hemisferios cerebrales. Vamos a comenzar, como siempre lo hemos hecho, un dibujo original o inicial en el que vamos a ubicar la estructura del diencéfalo. Todas las estructuras del encéfalo quedan por debajo del cuerpo calloso. Entonces ubicamos el cuerpo calloso. La lámina terminal, y ya aquí ponemos esta masa grande, que sería el tálamo. Primera estructura del diencéfalo. Inmediatamente por debajo hacemos esto, el hipotálamo. Esto acá equivale al quiasma óptico y estos equivalen al receso o el infundíbulo donde se pega la glándula hipófisis, vamos a ponerla acá dentro del diencéfalo. Después tenemos por acá otra área aquí que la vamos a ver en otra parte que se llamaría el subtálamo, por debajo del tálamo, subtálamo, y otro pedacito acá que se llamaría el epitálamo. Todo ese conjunto de estructuras corresponden al diencéfalo. Entonces tenemos en orden cualquiera que ella sea. El epitálamo que se conoce como la avénula o el núcleo de la avénula, no lo vamos a trabajar hoy. El tálamo lo vamos a trabajar hoy. El hipotálamo lo vamos a trabajar, y el subtálamo que lo dejamos para después en otro tema que habla sobre sistema límbico. Te vamos a hablar inicialmente del hipotálamo. Te lo vamos a abrir, lo sacamos acá en esta forma, ahí. Cuando hablamos del hipotálamo, inmediatamente estaba la pregunta del quiz: me tengo que transportar, que es el centro que coordina la actividad neurovegetativa. Como cosa grande, está formado por dos grandes partes o regiones, una anterior que es de tipo parasimpático y la otra posterior que es de tipo simpático. Sin embargo, el hipotálamo, desde el punto de vista funcional, aparte de ser el centro regulador del sistema nervioso autónomo, también tiene otras características importantes. Por ejemplo, una serie de núcleos que tienen que ver con algunas hormonas en especiales, y un núcleo que tiene que ver con factores de liberación o inhibición de la glándula hipófisis. Entonces vamos a trabajar esa parte. Entonces, con fines prácticos, el hipotálamo se ha dividido en 4 regiones. Una región inicial aquí, que es la región preóptica. La región preóptica, ahí. Por detrás de la región preóptica y por encima del quiasma óptico tenemos esta otra región, que es la región supraquiasmática, o sea, por encima del quiasma, esta región aquí. Repito, región preóptica y la región supraquiasmática. Después tenemos otra región por encima del infundíbulo del hipotálamo o de la hipófisis, aquí. Esta región le llaman la región tuberal. Y en la parte posterior vamos a encontrar esta masa grande, que ya ustedes saben quién es, el cuerpo mamilar. Entonces esta región sería la región mamilar. La región mamilar. Así. ¿De qué importancia tiene cada región? ¿Cuál es la importancia de ello? Ustedes vamos a ver despacio la importancia de ello con relación a los núcleos que se hallan a ese nivel. Entonces comenzamos con la región preóptica.
La región preóptica se caracteriza por recibir fibras del sistema límbico. Del sistema límbico. Se preguntará usted, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es el que tiene que ver con la conducta y emoción del individuo. El núcleo preóptico se asocia con el sistema límbico. Así. ¿De acuerdo? Bueno, solamente en la región preóptica. ¿Qué vamos a encontrar en la región supraquiasmática? O sea, la que está por encima del quiasma. Allí vamos a encontrar núcleos de gran valor desde el punto de vista fisiológico. Por ejemplo, encontramos este núcleo aquí, se llama el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático. Se preguntan ustedes, ese núcleo ¿para qué sirve? Resulta que ese núcleo recibe fibras de la vía ¿qué? Vamos a suponer que este es un ojo, de la vía óptica. El núcleo supraquiasmático recibe fibras aferentes de las vías ópticas. Luego es un núcleo que tiene que ver con los ritmos circadianos. Ritmos circadianos. Primer núcleo de importancia. ¿Qué son los ritmos circadianos? Son los ritmos que maneja mi organismo durante el despertar y durante el dormir. Son los ritmos circadianos a que está sometido el organismo. Recuerden que en el día tenemos unos ritmos metabólicos mayores que en la noche. Eso se llama ritmos circadianos. El primer núcleo. Después tenemos otro núcleo aquí. Ahí. Que es el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico. Ya ese tiene que ver con factores hormonales. ¿Qué hace esto? El núcleo supraóptico guarda relación con la producción de una hormona, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética. ¿Qué significa eso de antidiurética? O sea, la hormona que evita que yo elimine mucha orina. O sea que cuando yo estoy sudando, se descarga esa hormona para retener agua y evitar que la deshidratación. Entonces el núcleo supraóptico produce la hormona antidiurética. ¿De qué sucede si se halla el núcleo supraóptico? ¿Qué le pasa al individuo? Orina demasiado. Y ese orinar demasiado por daño a este núcleo se llama diabetes insípida. Diabetes insípida. Bueno, después por encima del núcleo supraóptico tenemos este otro núcleo que sigue la misma dirección de sus fibras, que es el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular. Ese núcleo paraventricular va a producir otra hormona. Otra hormona que se caracteriza por contraer el útero y contraer los acinos mamarios durante el embarazo, y es la oxitocina. Produce la oxitocina, el núcleo paraventricular. ¿Y qué hace, profe? Contrae el músculo uterino durante el trabajo de parto y contrae los músculos de los acinos mamarios para empezar a producir la leche o la lactancia. Esa es la hormona oxitocina, perdón, producida por el núcleo paraventricular. Entonces ya tenemos dos núcleos que están comprometidos con la producción de hormonas directamente, el supraóptico y el paraventricular. Y alrededor de este núcleo aquí vamos a encontrar un núcleo que forma un arco, está formando un arco, así. De ahí su nombre, el núcleo arcuato o arciforme. Núcleo arcuato o arciforme. ¿Cuál es la importancia del núcleo arcuato o arciforme? Fíjense que aquí debajo vamos a encontrar esta glándula que se llama la glándula hipófisis. Y resulta que la glándula hipófisis tiene una parte anterior y una parte posterior.
la parte posterior de la glándula hipófisis se conoce como la neurohipófisis. La neurohipófisis. Y miren qué axones van a terminar en la neurohipófisis. ¿Los axones de quién? De los núcleos supraópticos y paraventricular terminan en la neurohipófisis o la parte posterior. Neuro. La parte anterior se llama adenohipófisis. Adenohipófisis. Y en la parte anterior van a ver una serie de células con una característica que van a producir una cantidad de hormonas. Esas células. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona para la glándula tiroides, se producen acá. Pero esto no funciona. Ojo, mira lo que voy a decir. Esto no funciona si a nivel del núcleo actiforme no se producen unos péptidos o sustancias que se llaman factores inhibidores o factores liberadores de hormonas. O sea, a nivel de esto se produce una serie de péptidos que van a llegar a la adenohipófisis a través de vía sanguínea, por vasos sanguíneos. Resumiendo la parte que llevamos hasta ahora, tenemos un núcleo preóptico que tiene conexión con el sistema límbico. Tenemos un núcleo supraóptico que guarda relación con la hormona antidiurética. El núcleo paraventricular que guarda relación con la hormona oxitocina. Y el núcleo actiforme que produce factores de liberación o inhibición de la glándula hipófisis. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Bueno. Entonces miren qué viene ahora. A nivel de la región tuberal, que es esta región acá, vamos a encontrar dos núcleos de gran importancia. Dos núcleos de gran importancia ahí. Vamos a poner primero aquí. Ese núcleo que encontramos en la región tuberal se llama el núcleo ventromedial del hipotálamo. Ventromedial. Dirán ustedes, ¿cuál es la importancia de ese núcleo? Resulta que ese núcleo se conoce como el centro de la saciedad. El núcleo ventromedial, centro de la saciedad. ¿Qué significa eso? Cuando yo empiezo a comer, que se elevan los niveles de glucosa, se dispara ese núcleo y dejo de comer porque ya quedé saciado. Se llama centro de la saciedad. E inmediatamente al lado de él encontramos este otro núcleo, así, que se llama núcleo hipotalámico lateral. El núcleo hipotalámico lateral. Y ese núcleo hipotalámico lateral se conoce como el centro del apetito. Centro del apetito. Entonces vamos a suponer que a un paciente se le dañó el núcleo hipotalámico lateral. ¿Qué le pasa a ese paciente? Pierde el apetito porque el siguiente se enflaquece y se muere de inanición. Viceversa, si el paciente se le daña el núcleo ventromedial, ¿qué sucede? Empieza a comer demasiado y se pega a su engordada. Otra característica del hipotálamo, entonces tiene centros de placer, se llaman eso, o centro de recompensa, que es el centro del apetito y el centro de la saciedad. ¿De acuerdo? Entonces ya llevamos tres funciones del hipotálamo. La primera salió en el quiz, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. La segunda guarda relación con las funciones, secreciones de hormonas o factores liberadores o inhibidores de la hipófisis. Y tercero, tiene que ver con centros de placer, como es el ventromedial, centro de la saciedad, y el área hipotalámica lateral, centro del apetito. Ya, a nivel de la región mamilar, vamos a encontrar una serie de núcleos, pongámoslos así, que son los que van a integrar
fíjense lo que voy a decir, lo que van a integrar toda esta actividad del hipotálamo, toda con esto. A ver, aquí, ¿qué es eso? A ver, el tallo cerebral, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces, de aquí de la porción posterior van a salir todas las fibras que van a conectar el hipotálamo con las distintas estructuras del tallo cerebral. Me explico, a ver si caemos un poquito en cuenta. Por poner un ejemplo sencillo, resulta que yo aquí tenía en el mesencéfalo el núcleo de Edinger-Westphal, que es de tipo parasimpático. Entonces yo necesito que el hipotálamo anterior se conecte con el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces este hipotálamo anterior, a través de fibras que conectan con estos núcleos, se conectan con el núcleo de Edinger-Westphal y entonces lleva a cabo la actividad parasimpática. ¿Cómo? ¿Se llaman qué? Conexiones hipotálamo ¿qué? Mesencefálica, porque el núcleo de Edinger-Westphal está en el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Si fuera la protuberancia, hipotálamos pónticas. Y si fuera en el bulbo raquídeo, hipotálamos lumbares. Que son fascículos que conectan el hipotálamo con el tallo cerebral. Resumiendo, porque la idea es integrar. ¿Qué es el hipotálamo? Es un centro integrador de la actividad neurovegetativa. Segundo, es un centro que regula la actividad hormonal de la glándula hipófisis. ¿A través de qué núcleo? El núcleo arqueado o núcleo arcuato, ese que pinta ahí arriba, que lo tiene allí. Es un centro que produce hormonas con núcleos específicos como son el supraóptico para la antidiurética y el paraventricular para la hormona oxitocina. ¿De acuerdo? Y es un centro que se integra al sistema límbico. Pero resulta que toda la actividad del hipotálamo se ejerce a través de sistemas viscerales. Por eso el hipotálamo se conoce como el centro o el cerebro visceral. Centro o cerebro visceral. O sea que toda nuestra actividad visceral se integra a ese nivel. Significa que muchas de las actividades hormonales se llevan a cabo por actividad visceral. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el hipotálamo. Hagamos una pausa. Dentro de lo que leyeron ustedes o lo que le dieron la clase, ¿qué dudas tienen? A ver, sobre el hipotálamo. 30 segundos. ¿De acuerdo? Pero se conecta a través de quién. Fíjense un detalle. Como le he hablado del tálamo, no conecté el hipotálamo con el tálamo. Entonces de aquí, de la parte posterior del cuerpo mamilar, hay una conexión con el tálamo, al grupo nuclear anterior del tálamo. Y desde allí se proyecta a la corteza frontal. Corteza del lóbulo frontal. O sea que el hipotálamo se conecta con la corteza cerebral a través del tálamo. Ahora vamos a ver qué es el tálamo como tal. Mire, ya miramos allí una función del tálamo. El tálamo es un gran centro integrador. Entonces, lo vamos a ver ahora. Entonces miren que específicamente del tálamo, ahora que lo veamos, ese grupo nuclear anterior del tálamo. Ese grupo nuclear anterior del tálamo se proyecta siempre a la corteza frontal. ¿Qué significa eso? Que a nivel de la corteza frontal tenemos ¿qué área? Motora. ¿De acuerdo? Y miren lo que yo voy a hacer, a ver si eso es motor. Pasó a una bandeja paisa. Y yo empiezo a mover los músculos de la masticación y a lamer. Esa es una actividad de tipo visceral porque empieza a secretar saliva. Esa actividad llegó al lóbulo frontal. Dirán ustedes, pero si es el hipotálamo, ¿por qué tuvo que mandar eso al lóbulo frontal? Para yo darme cuenta que tengo hambre. Porque si no al lóbulo frontal, no tomo conciencia de mis actos. Porque el lóbulo frontal es responsable de la conducta del individuo. Lóbulo frontal, responsable. O sea que todas mis actividades conscientes
Después de hacer todo el proceso, llegan al lóbulo frontal para yo darme cuenta qué estoy haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en este instante tenemos una actividad de todas las que quieran, viscerales, porque más de uno tiene hambre. Ya está rumbeando el estómago, motora, porque nos estamos moviendo para escribir, estamos incómodos. Entonces toda esa actividad llega al lóbulo frontal. ¿Para qué? Para que el lóbulo frontal se dé cuenta de mi estado de ánimo, mi estado de hambre, mi estado pues motor, sensitivo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el lóbulo motor por excelencia, el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Bueno, le vamos a trabajar. A esta otra pregunta. A ver. ¿Estos núcleos de la región mamilar no tienen un nombre específico? No, se llaman núcleos. Bueno, los núcleos de la región mamilar, ¿qué nombre tendrían? Se llaman núcleos hipotalámicos posteriores, todos. O región hipotalámica posterior, todos. O núcleos de la región mamilar. Así. No más. A ver, ¿qué otra pregunta? La idea de hoy es condensar la información para que les quede claro los conceptos. Esa es la idea. A ver, voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál sería la función del núcleo AR4? Producir factores de liberación e inhibición hipofisiarios. Ojo, esos factores llegan a la hipófisis anterior a través de ¿quién? De la sangre. Por allá van a hablarles, si no le han hablado, de pronto sí lo que llama el sistema porta hipofisiario. ¿Ya les hablaron? Bueno, por allá va a haber una clase sobre eso. Más o menos sería esto. Desde el hipotálamo hay una serie de vasos que se conectan arterias con vasos y entonces el núcleo 4 manda la sustancia al sistema porta para que llegue al lóbulo anterior de la hipófisis, o sea, por sistema sanguíneo. Eso se llama sistema porta hipofisiario. Después lo vamos a ver con mayor detalle. Pero lo importante es que la neurohipófisis, fíjense allá, la neurohipófisis o hipófisis ¿qué? Posterior, los axones de los núcleos supraópticos y paraventriculares llegan directamente allá. O sea que ellos no necesitan transportar su hormona, sino que la mandan directamente al lóbulo posterior, como lo vemos aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Bueno, otra pregunta sobre el hipotálamo. Resulta que a nivel del hipotálamo, miren esto, y es simplemente para que ustedes relacionen. Tenemos los centros disipadores de calor y los centros retenedores de calor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está haciendo mucho calor, miren la pregunta, ¿hay vasodilatación o vasoconstricción en el cuerpo? Vasodilatación para yo liberar mi calor. Entonces ese centro liberador de calor estaría ¿a qué nivel? En el hipotálamo anterior, porque es una actividad parasimpática. Cuando está haciendo mucho frío en el medio ambiente, yo necesito conservar calor, entonces produce una vasoconstricción. Esa actividad se hace ¿a qué nivel? En el hipotálamo posterior, que es de tipo simpático. Entonces eso llaman centro disipador o centros retenedores de calor. ¿De acuerdo? Otra actividad del hipotálamo. Bueno, antes que se duerma, entonces vamos a pasar al tálamo. Y ya hay más de 3 con la pupila miótica, o sea, la pupila contraída, miosis. Pupila dilatada por el simpático se llama midiasis. A ver, sí. Los centros de la sed también están en estos ¿Los centros de qué? O sea, para la sed. Claro. También es ¿Cuál sería el centro de la sed? A ver. Dedúzcalo. ¿Cuál sería el centro de la sed? El núcleo supraóptico. Porque cuando yo tengo sed, supuestamente tengo que retener agua, porque estoy eliminando mucha. Del núcleo supraóptico, el núcleo de la sed. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora el tálamo. El tálamo. Acá. Entonces, el tálamo lo vemos así, como 2 masas en toda la línea media del cerebro. Entonces lo ponemos aquí así. Ahí. Un tálamo y el otro tálamo. Ahí. ¿Qué se halla entre los 2 tálamos?
el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Bueno, ya empiezan a fallar. Tercer ventrículo aquí. Ahí. Entonces, cuando analizamos el tálamo como estructura, resulta que en la línea media del tálamo tenemos esto que se llama la estría talámica. La estría talámica, eso ahí. Y me ha dividido el tálamo en dos regiones iniciales, que son una región medial y una región lateral. ¿De acuerdo? Medial y lateral, inicialmente. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es el tálamo? A ver, ¿qué es el tálamo? Por lo que ustedes han oído, han leído, han visto. El tálamo es un gran centro integrador ¿de qué? De la actividad sensitiva. Actividad sensitiva. Y un centro de relevo de actividad motora. Son los dos conceptos del tálamo. Centro integrador de la actividad sensitiva y centro de relevo de actividad motora, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a asociar este dibujo a los siguientes aspectos del tálamo, y es cuáles son los núcleos del tálamo. Entonces partamos aquí. Primera parte, primero tenemos el grupo nuclear anterior. Grupo nuclear anterior. Ahí. Te vamos a correlacionar ese con este dibujo. Bueno. Una ayudita para. Está al lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Bueno. En la línea media del tálamo aquí. En la línea media, vamos para lo más importante. ¿Qué núcleo de importancia tenemos? DM, el núcleo dorso mediano. Ese núcleo dorso mediano se conecta con el sistema límbico. Y ahora les dije que el sistema límbico guardaba relación con ¿qué? Conducta y emociones. Luego, el núcleo dorso mediano guarda relación con la conducta y la emoción. Gracias. ¿Y a dónde se proyectaría ese núcleo? Si guarda relación con la conducta y la emoción. ¿A qué lóbulo? Conducta y emoción, lo dijo ahorita. Frontal. Está aquí el dorso mediano. Lóbulo frontal. Dorso mediano, lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Ahorita lo dije. Dorso mediano se conecta al sistema límbico. Sistema límbico igual conducta y emoción. El lóbulo por excelencia responsable de la conducta del individuo, el lóbulo frontal. Lo dije ahorita. Entonces, el núcleo dorso mediano se conecta con el lóbulo frontal. Pare de contar ahí nomás en la línea media. Ahora me vengo a esta parte. Acá. Me vengo entonces aquí y encuentro una parte ventral lateral. ¿Sí? Entonces aquí lo divido yo en 3 porciones. Así. Y en estas 3 porciones, ¿qué voy a encontrar yo? Encuentro un núcleo ventral anterior. Ahí. Encuentro un núcleo ventral lateral. Ventral lateral. Y encuentro esta masa grande que se llama el núcleo ventral posterior. Toda la masa grande. Ventral posterior. ¿Sí? Así en esa parte. Ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. Pero miren qué sucede con el ventral posterior. Observen acá lo que voy a hacer. Ventral posterior lo divido en 2. O sea, ventral postero lateral y el ventral postero medial. ¿Captaron pues el truco que hice? Era un solo núcleo ventral posterior, pero ahora lo divido en 2 áreas específicas: ventral postero lateral y el ventral postero medial.
Y de una vez, para que se graben esto sin tanto bla bla, miren, el núcleo ventral anterior y ventral lateral son núcleos de relevo de fibras motoras. Vamos a ponerlas así, igual, núcleo de relevo de fibras motoras. Aquí lo voy a poner, repito, son núcleos de relevo de fibras motoras, gracias. Voy a poner los míos acá porque si de pronto están secos se los llevan ustedes. Bueno, entonces fíjense acá, son fibras de relevo. Ojo, ¿a dónde irían esas fibras? ¿A dónde se proyectarían? Si son fibras de relevo de actividad motora, ¿a dónde? Al lóbulo frontal. Así. Al lóbulo frontal. Entonces ahora se preguntan ustedes, bueno, ¿y qué vías relevan esos núcleos? Resulta que esos núcleos relevan vías que vienen del cerebelo y del sistema extrapiramidal. Del sistema extrapiramidal. Voy a poner un ejemplo para que vean ustedes. Fíjense lo que hace la corteza cerebral. ¿Qué hace el área 4? ¿Área qué? ¿Qué hace el área 4? ¿Qué hace ella? Si es el área motora, es el área de movimiento. El área 4 me dice a mí, Manuel camina, y Manuel empieza a caminar. Pero no me dijo cómo debo caminar. El que me dice cómo debo caminar es el cerebelo. Entonces el cerebelo está por acá abajito, manda la información a través del núcleo ventral anterior y ventral lateral al área 4. ¿Captaron la idea? Por eso se llama vías de relevo motor. Ahora dice Manuel camina y Manuel camina. Pero miren lo que hacemos todos. Estamos caminando y estamos balanceando los brazos. Esa actividad de balancear los brazos no me la da ni el cerebelo ni el cerebro, sino el sistema extrapiramidal. Entre los ejemplos, cuando nosotros estamos caminando estamos balanceando los brazos. Entonces eso lo da el sistema extrapiramidal. Le manda la orden al área 4 para que yo empiece a balancear los brazos. Por ejemplo, ahorita los que se están durmiendo tienen un parpadeo ahí seguido. Esa es una actividad del sistema extrapiramidal, del parpadeo. También. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, a ver, el grupo nuclear anterior se proyecta ¿dónde? Lóbulo frontal. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral son de carácter ¿qué? De relevo motores. Mire que estoy repitiendo y soy incisivo porque lo que repite es lo que uno pregunta. Ventral anterior y ventral lateral son núcleos de relevo actividad motora que vienen de qué parte específica, cerebelo y sistema extrapiramidal. El núcleo dorsomediano tiene que ver con qué? Conducta del individuo. Conducta del individuo, por consiguiente se proyecta el lóbulo frontal. ¿Sí? Y entonces se dicen ustedes, bueno, el olor, la temperatura, el tacto y la presión, ¿dónde están? En estos. Entonces ya los núcleos ventral postero lateral y ventral postero medial son integradores de ¿qué? De la sensibilidad. Estos dos, sensibilidad. Aquí. Por consiguiente, si son integradores de la sensibilidad, tacto, presión, dolor y temperatura, ahora lo podemos especificar si quieren, ¿a dónde se proyectaría? Al área 3, 1, 2. Así. Miren, porque aquí estamos sacando conclusiones. Entonces, ellos se proyectan al área 3, 1, 2. Ahora sí los podemos coger por separado. El ventral postero lateral, ¿qué fibra está recibiendo ese núcleo? Está recibiendo primero la propiocepción, segundo el dolor y la
temperatura, y tercero, el tacto y la presión. O sea, lo que llamamos la esterosección más la propiocepción. Repito, ¿qué fibras aferentes llegan al núcleo ventral posterolateral? Entonces, primero, la propiocepción. Segundo, dolor, temperatura. Y tercero, tacto, presión. Pero del cuerpo. O sea, de aquí para abajo. Ventral posterolateral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué fibra está recibiendo el ventral posteromedial? Ventral posteromedial. El ventral posteromedial está recibiendo toda la sensibilidad de la cara. O sea, la vía trigeminal, todo lo que es el trigémino va a llegar allá. La sensibilidad de la cara, ventral posteromedial, a este núcleo. Y también va a llegar la actividad gustativa, el gusto. Ahí. ¿Ustedes saben cuál es el área del gusto? No, ¿o sí? Ahora ya vieron anatomía externa del cerebro. Perdón. El área del gusto es el área 43. Ahí abajito del área 312. Allí está el área del gusto. O sea que allí se proyectaría fibra del núcleo ventral posteromedial, porque recibe fibra del gusto. Y también se proyectaría al área 312, donde está la sensibilidad de todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. Y ahora, para que ubiquemos a nivel del tálamo, hay unas masas aquí debajo. Así. De pronto no son las más bonitas, pero ahí, que se conoce como el metatálamo. El metatálamo aquí. Y ese metatálamo está formado por el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Así. Cuerpo geniculado lateral, el verde, y cuerpo geniculado medial, el rojo. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿qué me queda faltando en la sensibilidad de esto, hasta ahora? La visión y el oído. Entonces ya tengo específico eso. El cuerpo geniculado lateral recibe información de las vías ópticas. Entonces vamos a ponerlo por acá así. Este es el lateral y el medial. Entonces tenemos esto, la fibra óptica. Allá va. Al cuerpo geniculado lateral. Y desde allí se proyecta ¿dónde? Al área 17 y 18. Así. Al lóbulo occipital. Entonces el área 17 y 18 guarda relación con el cuerpo geniculado lateral, que recibe la información visual. El cuerpo geniculado medio, bueno, voy a ir descartando por acá. El cuerpo geniculado medio, no es río, recibe información de la vía auditiva. El cuerpo geniculado medio recibe información de la vía auditiva. ¿Y a dónde la proyecta? Al lóbulo parietal, atemporal, al área 41 y 42, que es el centro de la audición. Así. ¿Qué le queda faltando a ese tálamo? Si es un gran centro integrador, ¿qué le queda faltando? Ya tengo integración de vías motoras, tengo toda la integración de las vías sensitivas. ¿Qué le queda faltando a ese tálamo? A ver, ¿qué piensan ustedes que le queda faltando? Fíjense acá. Aquí, a este nivel, hay unos núcleos.
que se proyectan hacia abajo, se llaman los núcleos intralaminares del tálamo. Estos, los núcleos intralaminares. Y debajo de ellos, si yo cojo el tálamo así, lo miro por debajo, tienen aquí hay unos núcleos en la parte inferior que llaman núcleos reticulares. Entonces ponen ahí núcleos intralaminares y núcleos reticulares. Así, este es el tálamo, la masa. Aquí estarían los intralaminares. Cuando yo levanto el tálamo y miro por debajo, aquí estarían los reticulares. ¿De qué importancia tienen esos núcleos reticulares? Fíjense, esos núcleos reticulares, a ver si me permite, así, vamos a ponerlos aquí, ahí, la importancia de ellos. Los núcleos intralaminares y reticulares del tálamo reciben información acá del tallo cerebral de unos núcleos que hay aquí, dispersos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los núcleos dispersos que tienen que ver con sueño, vigilia? La formación reticular. Entonces ellos reciben información desde acá, ahí, los intralaminares y los núcleos reticulares. ¿De qué hacen los núcleos reticulares? Se conectan con todos los núcleos del tálamo, con todo eso. Ustedes miren el dibujo. Se conectan con todos los núcleos. Con todos. Y al conectarse con todos los núcleos, o sea, al despertarlos, ¿qué hace el tálamo a la corteza cerebral? Se proyecta a la corteza cerebral. Y ese proyectar activado por la formación reticular es lo que se llama la vigilia. O sea, activo toda la corteza cerebral. Entonces, resumiendo, tengo unos núcleos intralaminares y unos núcleos reticulares del tálamo, que son de la misma familia de la formación reticular, pero con una característica. Fíjense el dibujo, que mientras yo tengo núcleos que se proyectan específicamente, miren, todos estos núcleos, lo de la formación reticular no lo hacen, sino que ellos primero despiertan a todos los núcleos, se unen y después cuando ellos se proyectan. O sea, que la formación reticular despierta la corteza en forma indirecta, no directamente. A ver si pongo un ejemplo práctico y sencillo. Fíjense. Vamos a suponer que la formación reticular estimuló el núcleo ventrolateral. Entonces es el ventrolateral el que se proyecta a la corteza, más no la formación reticular. Que estimuló el ventromedial, es el ventromedial el que se proyecta a la corteza, más no el de la formación reticular. O sea que ellos de por sí no tienen proyección cortical, sino que lo hacen a través de los distintos núcleos del tálamo. ¿Está claro el concepto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa a una persona que tenga un daño a nivel de los núcleos intralaminares o reticulares del tálamo? ¿Qué le pasa? ¿Entra en qué? En coma. Lo mismo que sucede si pasa acá, porque es la misma familia. La misma familia. Filogenéticamente derivan de la misma parte. ¿De acuerdo? Bueno, estírense un ratico, echarle un rato ahí. De la anatomía interna del cerebro. Más fácil. Bueno, vamos a hablar de la anatomía interna del cerebro en los siguientes términos. A ver, como que nos va a dejar esto aquí. Bueno, a ver, vamos primero a ubicarnos en el contexto de lo que es el cerebro, para que entendamos lo que es una anatomía interna. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ustedes ven el cerebro así, lo que ven es la parte externa, eso es sustancia gris. Sustancia gris. ¿De acuerdo? Bueno, al mismo tiempo ven una serie de surcos y fisuras que me han dividido el cerebro en circunvoluciones. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, antes de
sensitiva que no va al tálamo. La única vía sensitiva que no va al tálamo es la vía olfatoria. Ponen eso. Va directamente al lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Bueno. Entonces, retomando acá las distintas áreas, vamos a revisarlas. Tenemos entonces el área 4, el área 3, el área 41 y 42. Ya eso se lo saben ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para integrar estas áreas entre sí? ¿Cómo hace? Entonces, ahí es donde vienen los axones de esas células que están en la corteza para formar lo que llamamos fascículos. Los fascículos. Entonces comencemos con la primera parte, lo que es la anatomía interna del cerebro. Es cómo se conectan los distintos lóbulos, frontal con el parietal y el temporal. Entonces esas fibras que conectan el cerebro se dividen en tres. Entonces la primera fibra son las fibras de asociación. Fibras de asociación. La segunda fibra son las fibras de proyección. Las fibras de proyección. Agreguen el apellido cortical. Fibra de asociación cortical, fibra de proyección cortical. Y la tercera fibra son fibras comisurales. Las fibras comisurales. Vamos a trabajar cada una despacio para que vean qué pasa. Entonces, ¿qué son fibras de asociación? Las que asocian. Entonces esas fibras de asociación se llaman fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. ¿Ves? Ahí. Entonces, ¿qué son las fibras de asociación cortas? Las que asocian dos girus entre sí, o sea, en forma inmediata. Fíjense lo que voy a hacer acá. Observen. Tengo el área 312 y a mí el área 312 me llegó el dolor cuando yo me pinché. ¿Ves? Y entonces mandó la información inmediatamente a través de una fibra de asociación corta al área 4. ¿Para qué? Para yo retirar la mano o retirar el pie en forma inmediata. Esas son fibras de asociación cortas. Entonces esas fibras forman como un arco, ¿cierto? Entonces se llaman fibras ¿qué? Arcuatas o arqueadas, porque forman un pequeño arco. Son neuronas, así. Fibras arcuatas, arqueadas o fibras de asociación cortas. Son las que unen dos virus entre sí, o circunvoluciones. Las más evidentes son las que unen el 312 con el área 4. Después vienen las fibras de asociación largas, que son aquellas que van a unir ¿qué? Ya lóbulos entre sí. ¿De cuáles son esas fibras de asociación larga? Son 5 tipos de fibras de asociación larga. 5. Vamos a verlas rápidamente, que no gasta, sino que ustedes van poniendo atención. Miren la primera. Así. ¿Hay que unió? Todo, ¿cierto? Se llama fascículo longitudinal superior. Fascículo longitudinal superior. Une el lóbulo frontal con los lóbulos parietal, occipital y temporal. Fascículo longitudinal superior. Entonces se pregunta a usted, si hay superior debe haber. Fíjense. Une el lóbulo frontal con el parietal, occipital y temporal. O sea que une todos los lóbulos entre sí. Fascículo longitudinal superior. Ahora fíjense este. Fascículo longitudinal inferior. Une solamente el lóbulo temporal con el occipital. O sea que ese fascículo también debería llamarse occipito temporal.
¿Sí? Fascículo longitudinal inferior. Yo le dije que eran 5, no más. ¿Sí? Van 2. Longitudinal inferior. Después tenemos este. Ahí. Se llama fascículo uncinado. Fascículo uncinado. ¿A quién une ese fascículo? Al temporal con el frontal. Con el frontal. Uncinado o temporo frontal. Temporo frontal. Uncinado. Después tenemos este. Ahí. Que se conoce como el fascículo fronto-occipital. Fronto-occipital. Aquí. Van 4 fascículos. Entonces repetimos. Longitudinal superior une el lóbulo frontal con todos los lóbulos. Longitudinal inferior, también llamado temporo occipital. Fascículo uncinado, también llamado temporo frontal. El fascículo interno, como se le llama este, o fascículo occipito frontal. Y me falta uno. Acá. Entonces cojamos la línea media. Aquí está el cuerpo calloso. Y encima del cuerpo calloso hay un gyrus. ¿Cómo se llama? El gyrus cinguli. Si nosotros empezamos a levantar el gyrus cinguli, aparece este fascículo. El fascículo del gyrus cinguli. Ahí. Fascículo del gyrus cinguli. En esa forma. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿esos fascículos qué hacen? ¿Qué integran? Vamos a poner un ejemplo, fíjense. Vamos a suponer que yo estoy viendo una película. ¿A dónde llega la imagen? Al área 17 y 18. ¿De acuerdo? Porque primero el cerebro recibe los estímulos y después los integra con el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Entonces la imagen está llegando al área 17 y 18. Pero si la película es muy mala, ¿qué le pasa a esa persona? Se duerme. O sea que llegó el estímulo al lóbulo frontal y empezó a funcionar el orbicular de los párpados y se durmió. ¿Sí? Pero se está durmiendo y llegó una escena erótica y mismo abre los ojos. Estimula el área 4 otra vez. Acá. ¿Eso es cierto? Bueno, entonces estimuló esta área. Entonces el fascículo longitudinal superior integra todas las áreas entre sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que la película tiene sonido. O sea que está llegando al área 41 y 42. Y dice alguna por allá, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? La música. Ni siquiera le gustó el drama y no la música. Entonces integró el sonido con el lóbulo frontal porque tuvo conciencia de esa actividad. Y miren cómo integra este fascículo todo. Y resulta que la película duró 3 horas y usted tenía que estar cambiándose de posición. O sea que integró ¿cuál área? 3, 1, 2, que es la propiocepción. Entonces el estímulo llegó al área frontal y por eso yo me estoy cambiando de posición. Cuando hay, por ejemplo, ustedes aquí ahora, más de uno ya está cansado cambiándose. O sea que el estímulo de la propiocepción está llegando acá y lo manda al lóbulo frontal, área 4, para cambiar la posición. Entonces este es el fascículo más completo que hay. El longitudinal superior. Así. ¿Qué hace el longitudinal inferior? Mire que está integrando solamente zonas de tipo sensitivas. ¿Entonces qué haría? Resulta que en el lóbulo temporal está el núcleo amigdaloide. Y el núcleo amigdaloide guarda relación con la conducta sexual.
El lóbulo temporal, sí, ¿cierto? El núcleo amigdaloide en el lóbulo temporal. Ustedes miren cómo trabaja esto. Llegó el estímulo visual, llegó la escena erótica, o si es muy maduro no pasó nada. Pero si el hombre está pues como ha sido la muchacha, llegó acá y estimuló el área sexual, entonces puede tener una actividad parasimpática. ¿De acuerdo? Entonces estimula el área sexual y por este fascículo manda la información al lóbulo frontal y se produce la actividad parasimpática, la erección del pene, del fascículo occipito temporal. Ahora, ¿qué sucede con este? Mire, fascículo uncinado. El fascículo uncinado integra vía olfatoria con el lóbulo frontal. Recuerden que la vía olfatoria es la única que no va al tálamo. Entonces le llega un estímulo olfatorio. Llega un estímulo olfatorio. Recibe el lóbulo temporal, que es sensitivo, y manda la información al lóbulo frontal. El lóbulo frontal hace una cantidad de cosas por ese estímulo olfatorio. Vamos a suponer que es una loción. Entonces esa loción le trae, por ejemplo, vamos a poner que es una muchacha que peleó con el novio y él usaba pachulí, pero pachulí es fino. Entonces le llegó la loción, el olor, perdón, y tuvieron una pelea desastrosa, y cuando le llegó el estímulo oloroso, ella exclama: este hijo de puta. Lóbulo frontal, ¿cierto? Estímulo olfatorio, lóbulo frontal. Pero hay un detalle importante, fíjense. Este fascículo de gyrus singuli conecta el hipocampo con el lóbulo frontal y también conecta el núcleo amigdaloide. O sea que cuando yo estoy aprendiendo algo como hoy, estoy activando la memoria reciente que radica en el hipocampo. Lo activo a través del fascículo del gyrus singuli, o lo puedo activar a través del fascículo longitudinal superior. ¿De acuerdo? Usted mire la importancia de este fascículo longitudinal superior, que como conecta área 41 y 42 con el área 44 y 45, ¿qué se puede presentar si se daña el fascículo longitudinal superior? ¿Qué se presenta? Mire, yo oigo y doy respuesta a lo que oigo. ¿Usted cómo se llama? Me preguntaba, yo digo Manuel, porque pude conectar lo que oí con el centro del lenguaje o el habla, que es el área 44 y 45. Pero si me dañan este fascículo, ¿qué pasa con el paciente? Puede oír, pero no es capaz de integrar eso y no es capaz de responder porque se dañó esa unión. Eso es lo que llama una afasia. Una afasia. ¿Pero afasia de qué? Porque lo que se dañó fue el fascículo. Afasia de conducción. Porque si se daña el área 41 y 42 se llama afasia sensitiva. No puedo oír. Si no puedo oír, no puedo dar respuesta. Si se daña el área 44 y 45 específicamente, puedo oír, pero no puedo responder. Entonces se llama afasia motora o de Broca. ¿Y la razón de eso? ¿Sí? Ustedes miren cómo integra los distintos fascículos entre sí, a los distintos lóbulos, para dar una manifestación adecuada a todos los estímulos que le están llegando al cerebro. Y más adelante yo voy a tener una clase con ustedes que se llama aprendizaje y memoria, donde van a estar incluidos todos estos fascículos. Como a través de la vista yo aprendo. El que tiene, por ejemplo, una buena imagen visual y le gustaron estos dibujos, es capaz de reproducirlos. Y si lo reproduce y va más allá, cuando llegue el examen y hay una pregunta y dice: ah, yo sé más o menos el dibujito, allá estaba. Es capaz de hacerlo. Si yo hablé bien claro hoy, por el sonido, también es capaz. Manuel dijo esto, ¿dónde fue? Es capaz de captar el mensaje. Miren cómo es el aprendizaje. Y si usted fuera de lo que oyó y fue y tocó el cerebro,
Entonces usted dice el área 4, ah sí, por delante de la de Rolando, ahí la toqué. Es otro mecanismo para el aprendizaje. Ya tenemos tres: audio, visual y el tacto. Que eso lo vamos a ver después en una conferencia que se llama aprendizaje y memoria. Bueno, entonces fibras comisurales. Fibras comisurales. ¿Qué son las fibras comisurales? Son las que unen un hemisferio con otro. Por ejemplo, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y esas fibras comisurales, ¿qué le permiten al ser humano y al cerebro? ¿Qué le permiten? Que los dos hemisferios se estén dando cuenta de lo que se está haciendo. Simplemente el uno manda sobre el otro dependiendo pues el área. El hemisferio izquierdo manda el área derecha y el derecho el área izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Miren, cuando una persona pierde una extremidad, por decir la mano, vamos a suponer, perdí yo la mano derecha, yo con la mano izquierda soy capaz de reproducir los dibujos, pero bien feitos, pero soy capaz de reproducirlo, porque el mensaje llegó al otro hemisferio a través del cuerpo calloso. Entonces, esa es la importancia del cuerpo calloso, que los dos hemisferios se mantienen informados de la actividad general. Ninguno es independiente del otro, solamente es dominante en algunas circunstancias. Por ejemplo, para el habla, el área 44 y 45, el dominante es el hemisferio izquierdo. Para la actividad musical, ¿sí? Y todas esas actividades manuales es el hemisferio derecho. Para la destreza matemática y todo eso, el hemisferio izquierdo. Para el fútbol, ninguno de los dos. No, mentira, así pues. Destreza, ¿cierto? Si es zurdo es derecho, bueno. Entonces, fibras comisurales. Fibras de proyección. ¿Qué son fibras de proyección? Son aquellas que el cerebro proyecta a otras instancias o a otros centros, fuera de él. ¿Como cuáles? La cápsula interna o la fibra córtico-espinal son fibras de proyección. Fíjense, ¿hacen dónde? ¿En el área qué? 4, y va descendiendo por todo el tallo cerebral y llega a la médula, al asta anterior, donde se conecta con esta neurona. La fibra córtico-espinal es una fibra de proyección, pero que la vamos a conocer como la cápsula interna. Cápsula interna son todas las fibras que salen del área 4 hacia afuera. Todo eso se llama fibras de proyección cortical. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo para que terminemos y organicemos las fibras de proyección y asociemos algunos aspectos importantes del cerebro. Bueno, vamos a rezar para que me escriban estos marcadores. Ustedes miren lo que voy a hacer, un corte aquí. Vamos a hacer un corte a este nivel, en toda la línea media del cerebro, y lo vamos a ver de frente. Entonces sería esto así. Ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a verlo así y entonces vamos llenándolo en la línea media, así frontal. Entonces en la parte media encontramos el cuerpo calloso. Ahí. Debajo del cuerpo calloso tenemos los ventrículos laterales. Así. Al lado y lado de los ventrículos laterales voy a tener dos estructuras importantes. En la parte superior, el núcleo caudado. Y en la parte inferior, formando casi el piso, tenemos el tálamo aquí y el tálamo este otro lado. Entonces, de hecho, este sería el tercer ventrículo, así. ¿Sí? Captan el dibujo. Cuando sigo haciendo el corte lateral a esas dos estructuras, voy a encontrar el núcleo lenticular. El núcleo lenticular. Núcleo lenticular. Entonces vamos a trabajar con esta figura. Aquí. Solamente con esto aquí.
para significar las fibras de proyección cortical. Y decimos lo siguiente, fíjense lo que voy a hacer acá. Estas fibras, miren ahí donde vienen descendiendo, porque son fibras de proyección. Esas fibras que descienden, miren lo que voy a decir, a ver, entre el núcleo caudado y el tálamo por dentro y el lenticular por fuera se llama la cápsula interna. ¿Sí? Cápsula interna. Entonces, si hay cápsula interna, de hecho debe haber cápsula externa. Entonces voy a borrar aquí un poquitico para que me quede mejor el dibujo. Le pongo estas aquí. Por fuera del núcleo lenticular tengo la cápsula externa. Ahí pegadito, pero por fuera del núcleo lenticular, la cápsula externa. Y ya más lateral, pegada prácticamente a la corteza, tenemos la cápsula extrema. Ahí. Entre la cápsula externa y la cápsula extrema hay un núcleo, hay unas neuronas que están encerradas, de ahí su nombre, el claustrum. Ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tengo yo las fibras de proyección cortical. Cápsula interna, cápsula externa. Ojo, la cápsula extrema no son fibras de proyección cortical. No son. Por si acaso ven algún texto, corrigen eso. La cápsula extrema no son fibras de proyección. Si miran el dibujo, fíjense lo que voy a hacer. Estas vienen descendiendo todas. Y esta se quedó en el lóbulo temporal. O sea que son fibras de ¿qué? De asociación. La cápsula extrema son fibras de asociación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a terminar para que vean ustedes la importancia de esto aquí, de esto. Acá. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, fíjense. La cápsula interna lo voy a dividir en 3 pedazos. Esto. 1, 2 y 3. 3 pedazos. Y esos 3 pedazos yo los voy a llamar brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si me permiten los lapiceros, estos los marcadores, miren lo que vamos a hacer ahora, un corte tangencial, así. Así. Para que nos ubiquemos desde el punto de vista, pues, anatómico. Ahí. Ahí, entonces, en ese corte tangencial, así a lo largo, encuentro yo aquí cuerpo calloso y acá encuentro cuerpo calloso. Ventrículos laterales aquí. Ahí. ¿Qué sería esto? Bueno, ahí, no diga pues no lo he dibujado. Esto. Núcleo caudado. Siempre que vemos la estructura en la parte lateral de los ventrículos laterales, núcleo caudado. Aquí. Tálamo, y este sería el tercer ventrículo. ¿De acuerdo? Y entonces ponemos aquí el núcleo lenticular. Y ahora fíjense lo que va a poner acá. Así. Es el mismo dibujo, pero mirado ya de forma tangencial. Tengo aquí el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. De la cápsula interna. Vamos a ver la importancia así rapidito de esto nomás. Entonces decimos ahí como un título: que se halla a nivel
del brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué hay a ese nivel? Entonces miren qué hay a ese nivel. Observen. Primero, miren. Fibras tálamo corticales, frontales. ¿Sí? Miren dónde está el tálamo y este es el lóbulo frontal. Serían estas fibras, miren estas. Las que van del tálamo a la región frontal. Fibras tálamo corticales, pero frontales, porque tenemos tálamos corticales que van a otra parte. Aquí. Estas las voy a localizar allá. Les hago una pregunta a ver si me hice entender. Si hay un daño a ese nivel, ¿qué esperarían encontrar ustedes? Así como cosas rápidas. Trastorno de la personalidad, porque miren que el núcleo dorsomediano se proyecta allá. O sea, un daño en el brazo anterior de la cápsula interna se puede manifestar por trastorno de la conducta. Trastorno de la conducta. Porque miren que estas fibras que están aquí, todas estas que se están proyectando, son estas que pinté de verde. Ahí. Daño a nivel del brazo anterior de la cápsula interna se manifiesta por trastorno de la conducta. Así, de lo grande. Ahora miren esta. Aquí. A nivel de la rodilla, de la cápsula interna, a nivel de la rodilla, ¿qué fibras hay ahí? Ahí están las fibras córtico-vulvares. Córtico-vulvares, a ese nivel. Córtico-vulvares. No más. No implica mayor cosa un daño a ese nivel, no implica mayor cosa. Lo que viene es lo peligroso. Brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior. ¿De qué voy a encontrar yo en el brazo posterior de la cápsula interna? Todo lo que hemos visto en neuro. Vamos a hacer una lista y al mismo tiempo vamos a hacer el dibujo. Ustedes miren qué encontramos en primera instancia. Primero, brazo posterior. Encontramos las fibras córtico-espinales. Repito, córtico-espinales. Primero. O sea que un daño ahí me produce parálisis. ¿A qué lado? Del lado contralateral, o sea, hemiplejía, porque es de allá abajo todo medio cuerpo, por daño a estas fibras córtico-espinales. Primero. Segundo, voy a encontrar las fibras de la propiocepción, ahí van subiendo. O sea que un daño ahí me produce ¿qué? Pérdida de la propiocepción. ¿De qué lado? Contralateral. Contralateral. Tercero, encuentro fibras, dolor, temperatura, tacto y presión, o sea, esterosección toda. Ahí. Sí, un paciente ahí se murió. Fibras que tienen que ver con el tacto, la presión, dolor y temperatura. O sea que un daño ahí se pierde toda la esterosección del lado contralateral. El lado contralateral. Y vamos a terminar con dos que nos faltan. Ahí. Un daño aquí, fíjense, desde el tálamo. Observen lo que voy a hacer. ¿Qué fibras serían estas? Fibras que van del tálamo al área 17-18, llama la radiación óptica. Entonces, ahí también se halla la radiación óptica. O sea que hay un daño en los campos visuales. Y por último, fíjense acá. Área 41 y 42. ¿Qué es esto? ¿Quién dijo el lenguaje? Hablo en clarito. Nosotros no hablamos con el área 41 y 42. Ese es un fenómeno. Hablamos con el área 44, pero no importa, eso sirve para despertarnos. Son lapsus. Son lapsus del cerebro. Entonces tenemos
la vía auditiva, que se llama también radiación auditiva. Conclusión para que terminemos. ¿Cuántos tipos de fibras se hallan a nivel del cerebro? 3. De asociación, comisurales y de proyección. De proyección, ¿cuántas son? 2. La cápsula interna y la cápsula externa. La cápsula externa son fibras de asociación. En un paciente que tiene una lesión a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, ¿qué le pasa? Pues ya dijeron que casi está muerto. Entonces tiene, primero, parálisis o hemiplegia contralateral. Primero, pérdida de la respiración consciente del lado contralateral. Segundo. Tercero, pérdida de la sensibilidad del lado contralateral. Cuarto, por poner así, sin haber visto todavía la visión, el daño de la radiación óptica. Y quinto, daño de la radiación auditiva. Muchachos, fue un inmenso placer. Espero, que con esta revisión